Seguimos con las infecciones congénitas. Las infecciones congénitas son aquellas que son pasadas de la madre al hijo. O, sí, de la madre al hijo. No vamos a meternos con perspectiva de género acá. Vamos a hacerlo simple. De la madre al hijo, y tenemos tres momentos donde podemos pasar esas enfermedades. Puede ser durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. De modo general decimos TORCH a las que pasan en el embarazo, y TORCH es una sigla para las primeras que se vieron que pasaban de la madre al feto. En su momento hablábamos de toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus. La O a veces significaba otras veces podían poner algún virus, alguna bacteria ahí, y herpes y HIV. Después tenemos en el parto que vamos a tener a Galactiae, HIV, Listeria, Mycoplasma, que normalmente estamos hablando de infecciones que están en el canal de parto y de ahí contagian al nene, ahí ya nació, ya es un nene, al nene. O también estamos hablando, por ejemplo, de si fuera una cesárea, podría ser contaminaciones por sangre. Y por último, la lactancia, donde tenemos que pensar en todo lo que puede llegar a pasar por la leche. Y no solamente en esos tres casos estamos hablando de microorganismos, pero también es importante pensar que hay muchos tóxicos que pasan la leche, pasan la placenta, son transmitidos en el canal de parto, y también adentro de tóxicos están los fármacos. Todo lo que es alcohol, todo lo que es tabaco, todo lo que es cannabis también se pasa, y algunos tienen más efectos que otros. Por ejemplo, los fármacos también, por ejemplo, todos los que son antibióticos también van a pasar, y algunos van a causar muchísimos problemas y otros no van a causar tantos problemas. Y ahí tiene que ver dónde actúan esos fármacos, dónde actúan esos tóxicos y qué forma actúan. Entonces, creo que están primero los virus, parásitos, después bacterias o algo así. Así que primero, igual les voy diciendo a medida que vayamos pasando, primero arrancamos con los virus y tenemos el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus que está no solamente en las mujeres embarazadas, pero también está en los niños y también está en los adultos. En los niños tipo niños chiquitos, niños grandes. El problema es cuando tengo una infección por citomegalovirus cuando estoy embarazada. Que se va a tener consecuencias tempranas y consecuencias tardías. También va a variar en qué momento del embarazo vamos a tener esa infección. No es lo mismo que el nene tenga una infección cuando todavía está formándose, y eso vale para todos los patógenos que vamos a hablar acá. Hay una correlación en que si estamos en un principio del embarazo, en el primer trimestre del embarazo, es más difícil que los microorganismos pasen la placenta, pero al mismo tiempo los daños que puede causar al feto son mayores. Por eso hay más cantidad de abortos en el primer trimestre, por ejemplo, espontáneos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, va a ser más difícil de infectar, pero las consecuencias van a ser mucho más altas. Y en comparación al tercer trimestre, lo que vamos a tener es que la placenta es más permeable, entonces los microorganismos pueden pasar con más facilidad a la placenta, pero al mismo tiempo las consecuencias van a ser mucho menores. Porque comparemos el feto, recordémonos un poco de embriología. En el primer trimestre todavía se están formando los órganos, todavía puede estar en la organogénesis, no voy a tener nada formado, soy un bol de células ahí desorganizadas. Entonces, afectar eso y impedir que esas células se organicen de la forma correcta y que formen un mini humano es mucho más fácil de que afectar a algo que ya está semi-informado, semi-vida libre, como un feto en el último trimestre, en los últimos días del embarazo. Entonces, en los últimos días del embarazo va a tener consecuencias, sí va a tener consecuencias, pero esas consecuencias no son tan graves cuanto en el primer tiempo. Vamos a lo que va a tener ese feto, ese bebé. La mayoría en realidad son asintomáticos al nacer, y más o menos unos 10% van a ser sintomáticos y van a tener más que lo que más llama la atención es esa Blueberry Muffin Baby, lo que dice ahí, que es como petequias por todos lados.
Después vamos a tener complicaciones un poco más complejas como microcefalia, calcificaciones periovasculares, corioretinitis y después vamos a tener unas consecuencias tardías. Esas consecuencias tardías normalmente son no porque no los tenga cuando nace, sino que vamos a darnos cuenta de que tiene esas consecuencias más tarde en la vida, que puede ser la sordera neurosensorial y el retraso mental, que puede ser a cualquier espectro de esa dificultad de aprendizaje. Podemos hacer un diagnóstico, el tratamiento en realidad es completamente inespecífico y si estamos hablando de una infección perinatal podríamos tratarlo con antivirus para evitar la sordera, por ejemplo. El herpes simplex es otro virus y vamos a estar hablando de una infección perinatal, o sea, en el canal del parto vamos a hacerle el contagio a ese nene. Pero como ese nene todavía no tiene no tiene sistema inmune desarrollado, va a ser una infección diseminada por herpes virus y va a dar esas placas en gigantes que todo eso es como de herpes virus, es el herpes diseminado. Y puede tener meningitis, puede tener un montón de otras cosas que va a tener todo, puede tener una sepsis por herpes. Hay mucho debate si está bueno los partos normales o no, o sea, los partos vaginales, ¿no? Porque hay personas que dicen que aumenta la probabilidad de infecciones como de herpes, de HIV, de otras infecciones, pero al mismo tiempo hace algo súper interesante, que es aumenta la biota de esa persona. Entonces, la persona, con el pasar de los años, si tuvo un parto normal, un parto vaginal, es más probable que tenga menos infecciones a lo largo de su vida, que tenga una biota más saludable y tenga menos riesgo de otras patologías, por ejemplo, patologías alérgicas, porque la respuesta inmunitaria entre los parásitos y las alergias es parecida. Entonces, hay un debate muy grande que realmente se vio que las personas que nacieron por partos vaginales tienen una biota más diversificada. Seguimos entonces con rubiola congénita. La rubiola es un virus que es el rubivirus, en realidad hace parte de esa familia, y la peculiaridad que tiene es que normalmente no causa nada. Mentira, causa la rubiola, que es una patología que hoy en día no tiene mucha importancia porque la mayoría de nosotros estamos vacunados o deberíamos estar vacunados, pero causa patología congénita en las mujeres que tienen la primera infección, o sea, la primera vez que se infectan de rubiola durante el embarazo, y causa microcefalia, patologías cardíacas, patologías cardíacas de malformación y cataratas. La peculiaridad acá es que puede ser que la persona tenga rubiola por estar con rubiola o por la vacuna. Entonces, cuando se va a vacunar a una persona de edad fértil durante esa edad fértil, activamente, sexualmente activa, ahí está. No, primero se pregunta si está embarazada, porque la vacuna también podría causar rubiola congénita. Entonces, la intención acá es vacunar todas las personas antes de que lleguen a la edad fértil. De los demás, causa esa patología, causa microcefalia, causa cataratas. La mayoría de las preguntas van a ser vinculadas a esas tres complicaciones y también puede ser que te pregunten un poquito de eso que les conté de la vacuna o si es una de las serologías que van a ser pedidas durante el embarazo. Y todas las que están acá en esa clase van a ser pedidas y capaz un poco más. Pasamos entonces a Chagas, que Chagas es un poco más interesante. La enfermedad de Chagas, entonces, vamos a tener dos partes. La parte que la mujer va a estar con Chagas, con el tripanosoma dando vueltas en la sangre, y la parte en la cual ya no hay más tripanosoma. Recuérdense que Chagas crónico ya no tengo más una parasitemia. Entonces no tengo tanta probabilidad de tener una infección de tripanosoma. El problema es que las personas que tienen Chagas, lo más probable es que sigan viviendo en un lugar donde hay infestación de Chagas y sigue teniendo como vamos a decirlo acá, una reinfección de Chagas. Entonces puede ser que la mujer ya tuvo Chagas, ya pasó todos los pasitos de Chagas que vimos y vuelve a infectarse de Chagas
más una vez por vivir en ese mismo lugar. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es buscar en el recién nacido si ese recién nacido puede o no tener Chagas. Igualmente, cuando hacemos la serología de Chagas y la mujer da positivo, el nene sí o sí lo vamos a buscar, por las dudas. Entonces, le podemos hacer un diagnóstico parasitológico y un diagnóstico serológico. En el parasitológico estamos haciendo a partir de la sangre buscando el trypanosoma y si da positivo, obviamente le vamos a dar el tratamiento. Si tenemos un Chagas que solo encontramos la serología, podemos entonces empezar a tratamiento o no, dependiendo de qué serología estamos encontrando. Y ese algoritmo es bastante simple y pénsenlo. Vemos el bicho, listo, tratamiento. Tenemos IgM, significa que tenemos una infección aguda del bicho, tratamiento. Tenemos IgG que se mantiene en el tiempo. Si la IgG se mantiene en el tiempo, podemos estar en una infección persistente de ese bicho. Entonces, empezamos tratamiento. Pasamos a toxoplasmosis, que es otro parásito. El toxoplasmosis, vamos a hablar de gatitos. En el ciclo de toxoplasmosis, creo que los dejé acá. El ciclo de toxoplasmosis, vamos a hablar de un gatito que comió un quiste e infectó a una persona. Cuando tenés la infección aguda, la prima infección aguda de toxoplasmosis, vamos a tener toxoplasmosis en la sangre. Y eso es lo que nos va a causar la infección congénita de toxoplasmosis, porque vamos a tener dos fases en esa infección dependiendo del momento. Vamos a tener dos fases de la infección de toxoplasmosis. Vamos a tener una fase generalizada donde tenemos una esplenomegalia con ictericia y miocarditis, y después vamos a tener la fase encefálica, que vamos a tener hidrocefalia, convulsiones, corinioartritis, y claramente vamos a hablar de un diagnóstico serológico en la madre y en el bebé. Entonces vamos a hacer la serología en los dos para saber si ese nene tiene la infección. Vamos a hacer la serología en los dos. ¿Por qué? Porque la madre va a tener los IgMs que me van a confirmar y ese nene me va a tener IgAs que recibió de la madre para toxo. Recuérdense que los nenes, los fetitos, los bebecitos neonatos no producen anticuerpos, entonces van a recibir los anticuerpos de la madre. Ahora sí, las bacterias, tenemos el Streptococcus agalactiae, que es una bacteria que va a estar en el canal de parto, en la vulva. Entonces hay una colonización hay una colonización de la vulva por Streptococcus agalactiae. Por eso cuando están por tener el bebé, ponele, no sé, en la semana 36, creo que era lo que decía la diapo, 36, 37, lo que va a hacer es hacer un cultivo de esa vulva para saber la serología, o sea, saber si está colonizada o no. Si está colonizada, le damos antibióticos, le damos una profilaxis, y si no está, bueno, listo, no pasa nada. Ahora, si llega una persona que está teniendo hijos y yo no sé si te ha colonizado o no, damos la profilaxis también. Y el nene en realidad lo que va a tener es una sepsis, lo más probable que tenga sepsis neonatal, y puede matar al bebé así muy rápidamente porque no tiene formas de defenderse los neonatos. Entonces, toda esa parte de congénitas tenemos dos funciones. La primera función es impedir que se muera en los primeros días, y la segunda función es que no tenga malformaciones cuando sea más grande. Y la sífilis congénita, la sífilis es otra bacteria que la vamos la sífilis primaria, la secundaria y la temprana, podemos tener esa infección por sífilis que nos va a causar distintas patologías, y la sífilis nos va a causar distintas complicaciones en ese mini humano. Vamos a tener desde complicaciones de malformaciones vamos a tener malformaciones de los huesos, pero principalmente vamos a tener en cuenta la tibia ensable, creo que es la tibia ensable, que es el nombre que les más gusta poner en los chats, pero todos los huesos largos van a estar mal formados, a veces también las costillas, la espalda puede tener parálisis, va a tener clásicamente esos dientitos endemoniados, porque lo que está haciendo el treponema es actuar en todo lo que son queratinas, todo lo que son osificación, y impedir que se osifique bien.
Lo que estamos viendo acá son fotitos de la sífilis primaria, que en los primeros 8 meses el bebé ya va a mostrar hidrocefalia, meningitis, coriotitis, osteocondritis, que es lo que les contaba, los huesos, y una discapacidad intelectual. Y la tardía que vamos a ver entonces van a ser los dientitos, van a poder tener una neurosífilis con parálisis, ya que los huesos también van a estar afectados y los nervios. Acá para hacer el diagnóstico vamos a hacer el diagnóstico en la madre y también podemos hacer VDRLs a los bebés o podemos hacer directamente un campo oscuro para ver si tengo el bichito dando vueltas. Terminamos con congénitas por PIN. No es complejo congénitas, es bastante aburrido porque ya vimos todos esos más de una vez, pero está bueno saber su capacidad de daño en el feto, ya que el feto es un ser muy, muy especial, muy chiquitito que no puede defenderse por sí solo.